Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Hola, pues nosotros el día de hoy les vamos a presentar y les vamos a dar a conocer, no a grandes rasgos, pero sí a pequeñitas escalas, que yo sé que eso quedará en su mente. Les vamos a hablar acerca de lo que es la pedagogía de la complejidad de Edgar Morin y Freijot Capra. Two trailer park girls go round the outside, round the outside, round the outside. Antes de comenzar con el tema así concretamente, les voy a leer una pequeñísima frase que va englobado con todo, que simplemente es de analizarla. Educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa. Educar para la comprensión humana es otra. Ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación. Enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y la moral de la humanidad. Esto lo dijo Edgar Morin. ¿Y quién es Edgar Morin? Edgar Morin es un escritor francés, un hombre que se destacó por su intelectual labor, y capacidad de reflexión. En el siglo XX fue miembro de la resistencia francesa, enfrentó el narcisismo en la juventud. ¿Quién es Freijot Capra? Freijot Capra es un físico teórico de sistemas austriacos, nacido en Viena el 1 de febrero de 1939. Sus estudios sobresalen en el ámbito sistemático, implicando la física de particulación. Se refleja en su obra más conocida como el Tao de la física. Y ahora, ¿qué es la pedagogía de la complejidad? La pedagogía de la complejidad es un pensamiento que relaciona un arte, el arte de pensar, una estrategia del espíritu frente a una paradoja, que anima el actuar del contexto. También esto consta de fragmentos. Se realiza una retroalimentación de los 7 principios del método complejo. O sea, que es necesario que nosotros, cuando actuemos, utilicemos nuestro pensamiento, que sea nuestra obra, que sea nuestro arte, el pensar. Guess who's back? Back again. Shady's back. Número 1. Una complejidad de pedagogía propone caminos, conduce a algo que es posible. 2. Indica vías, trayectorias, movimiento, orientaciones hacia formas realizables, hacia aperturas, conocimientos, realidades y propuestas. Número 3. Expresa una búsqueda, un deseo de descubrimiento, un sentido de incertidumbre y de duda. Número 4. Implica un acercamiento, una manera de observar, de leer, de comprender y ver la realidad. Número 5. Esta es una teoría abierta a posibilidades y diversidades al mismo tiempo. Una praxis interaccional que es generadora de cambio y de reflexiones, que a su vez, se abre a juegos de oposiciones y resoluciones, de convergencia y divergencia. Número 6. Se constituye como elaboración permanente, como análisis, como explicación y como un encruzamiento de praxis y la teoría. Número 7. Pretende ser un cuestionamiento constructivo desde la complejidad de los fenómenos que este mismo estudia. Número 8. Se expresa como una construcción. Número 8. Se presenta como construcción de conocimiento acerca de la enseñanza, que es fuente y cuál es su meta, como un esfuerzo por parte del espíritu para enlazar, articular y religar la dispersación de nuestro saber vivir y nuestra capacidad de comprender. 9. Consiste en la respuesta del espíritu frente a la
fragmentación y dispersión de los conocimientos que no pueden hacer frente a la emergencia de los fenómenos complejos. Tell a friend, guess who's back, guess who's back. Como siguiente punto, ¿qué debemos entender para captar la visión de la pedagogía de la complejidad? Como punto número 1 debemos de captar qué es la complejidad del acto pedagógico. El acto pedagógico y su complejidad se puede abordar desde varios puntos. Por ejemplo, se puede abordar desde el individual, desde el interpersonal, desde el personal, del interrelacional y del relacional. Entonces, cuando se incluyen todos estos niveles que antes mencioné, es cuando nosotros vamos a modelizar y comprender la enseñanza. La complejidad del acto pedagógico aparece con un pensamiento de forma abierta y cuestionador. Todo esto va dirigido a transformar la forma en la que educamos, en donde se incluyen temas como la relación del poder, las relaciones sociales, las motivaciones de las personas para hacer las cosas, entre otros temas, y las relaciones psicosociales. Entonces, cuando hablamos de esas características para que el pensamiento complejo se dé en la pedagogía, no podemos dividir todos estos temas porque sabemos que necesitan incluirse todos en uno solo para lograr entender eso como un todo. Lo siguiente que debemos captar para entender la pedagogía de la complejidad es en sí el desafío de la complejidad. Sí, el desafío de la complejidad debemos de entenderlo. ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo afrontamos ese desafío? Se debe de promover una educación en donde se desarrolle la inteligencia, donde se desarrolle la intelectualidad del estudiante, ya que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo donde se mueven no solamente las ideas, sino también se mueven los avances tecnológicos hacia adelante. Entonces las personas deben de aprender a adaptarse. Por lo tanto, cuando se promueve una inteligencia en los establecimientos educativos, estamos promoviendo la complejidad del pensamiento. Y cuando promovemos la complejidad del pensamiento, estamos desarrollando en los estudiantes la capacidad de que se adapten utilizando la inteligencia. Por lo tanto, la educación debe de promover en los estudiantes la aptitud natural de hacer preguntas, de cuestionar las cosas. Entonces, eso no significa que ellos vayan a ser rebeldes cuando cuestionan las cosas. Significa que ellos van a tener la curiosidad, van a tener las aptitudes para desarrollar, para encontrar conocimientos nuevos, para formar conocimientos nuevos. Entonces, cuando entendemos estos dos temas, lo que es el desafío de la complejidad y la complejidad del acto pedagógico, estamos contribuyendo a una pedagogía compleja. Y para continuar con el tema, yo les voy a hablar sobre transformar la educación. Transformaremos la cultura a través de la educación, logrando que los alumnos aprendan a ser, tomando conciencia de la propia identidad, aprendiendo a aprender, poder analizar la información, plantear y resolver problemas y discutir ideas. Aprendiendo a comprender, este puede generar un conocimiento generador, es decir, un conocimiento que no se acumule, sino se actúa. Aprendiendo a realizarse, es decir, que se pueda establecer otros tipos de relación, que se pueda trabajar en equipo. Aprender a elegir, se debe elegir bien, se debe aprender a elegir bien. Desarrollar nuevas capacidades. Otro tema es restaurar el currículo. La manera de reformar la nueva forma de enseñar y aprender es enfocando la restauración del currículo. Se debe poner en énfasis las habilidades de pensamiento alto y dar oportunidades de hacer las conexiones entre los contenidos y los alumnos, y tomar en cuenta los problemas de la vida real, no solo enfocarse en acontecimientos que no pasaron en la vida real. Por eso esto se enfoca en problemas reales.
Replantear la didáctica, en donde se lleve una teoría con la práctica a través del método y a partir del contexto de la realidad. Esto nos lleva a comprender la clase en la interacción, considerarla como una construcción dialéctica permanente y priorizar un ámbito en el nivel de estudio de cada clase escolar. La pedagogía de complejidad. Esto nos lleva a aprender a pensar en el área planetaria, pensar en un mundo de comprensión retardada y desarrollar una sensibilidad sistemática. Aparte de estos ítems que habló mi compañera sobre lo que permite la teoría de complejidad, hay otros ítems, como por ejemplo el desarrollar la responsabilidad personal. Esto siempre y cuando se desarrolle desde el hogar, porque es en este donde se inculcan estos principios y valores que ya en la escuela solo nomás van a ser reforzados, como lo dice Mujica. Además también está el construir una ética planetaria. ¿Qué significa esto? De que las personas deben de tener conciencia sobre que nuestro mundo, si no lo cuidamos, si no lo respetamos, algún día va a estar tan deteriorado que no vamos a poder vivir en él. Además debe de construir una ética planetaria que se está entrelazado con el otro ítem, que es sobre el cuidado y el medio ambiente. Nosotros como guatemaltecos debemos de tratar de estar cuidando nuestro medio ambiente, ya que el gobierno de Guatemala hace caso omiso a este cuidado. ¿Cómo lo podemos lograr desde la escuela? Lo podemos lograr haciendo proyectos de diversa índole, ya sea en ciencias naturales o en productividad y desarrollo. Proyectos como el reciclaje o el consumo de huertos orgánicos. I've created a monster, there's nobody wants. Concluiremos con que el establecimiento de la pedagogía de la complejidad tendrá como fruto una nueva manera de situarse frente a la realidad. 2. La complejidad define una mirada que pretende comprender e interpretar una realidad de forma multiforme. Y 3. El método es práctico, lo que significa que vamos a practicar bastante cualquier tipo de habilidad y destreza que las personas posean. Gracias. Without me.